Buenas noches, profesor Darling Jonathan. El tema a exponer hoy es si fue beneficiosa o no la reforma agraria en el Perú. El tema a tratar es fundamental en la historia del Perú. La reforma agraria de 1969, implementada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, esta política tuvo como objetivo central eliminar el sistema latifundista, redistribuir la tierra y empoderar al campesinado. Sin embargo, más de 50 años después, sigue generando debate. ¿Realmente fue beneficiosa? Para responder a esta pregunta, analizaré la reforma agraria desde tres dimensiones: política, económica y social. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado, constituye uno de los procesos de transformación más radicales en la historia republicana del Perú. Su finalidad fue eliminar el latifundio, redistribuir la tierra y garantizar la justicia social en el campo. Sin embargo, su evaluación ha sido compleja. Algunos la reconocen como un acto de emancipación política y social. Otros la consideran un error económico que afectó gravemente la productividad nacional. Tal como indica Chirinos, Eguren y Zapata, se puede afirmar que la reforma agraria fue beneficiosa desde una perspectiva política y social, al romper la estructura oligárquica y otorgar derechos y dignidad al campesinado, pero económicamente resultó ineficiente al generar desorganización productiva, endeudamiento y pérdida de competitividad en el sector agrario. En la dimensión política, antes de 1969, el Perú mantenía una estructura semifeudal. El 1% de los propietarios controlaban más del 80% de las tierras agrícolas, mientras los campesinos permanecían subordinados en condiciones de servidumbre. Según Eguren, la reforma impulsada por Velasco puso fin a un injusto ordenamiento social que había excluido históricamente al campesinado de la vida política y económica del país. Con la promulgación del decreto ley número 17716, el Estado expropió las haciendas y transfirió la tierra a cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social, con lo que desarticuló la base del poder de la oligarquía y amplió la ciudadanía rural. De igual modo, Chirinos señala que este proceso constituyó la transformación más profunda de la estructura agraria peruana, al incorporar al campesinado a la vida política a través de nuevas organizaciones, como la Confederación Nacional Agraria y el SINAMUS. Así, la reforma fue políticamente beneficiosa porque redistribuyó el poder, fortaleció la presencia del Estado en el campo y consolidó una nueva conciencia nacional más inclusiva. Sin embargo, en el plano económico, los tres autores coinciden en los resultados que fueron deficientes, desalentadores. Zapata advierte que el modelo cooperativo fue utópico e ineficaz porque el Estado mantuvo el control sobre la tierra y reemplazó el antiguo hacendado como un nuevo patrón. Las políticas de precios controlados impidieron que los campesinos obtuvieran beneficios reales y provocaron la ruina del campo. Eguren agrega que las CAS y SAIS fueron gestionadas sin la preparación técnica ni los recursos necesarios, generando baja productividad, descapitalización y endeudamiento. Las empresas agrarias colectivas se volvieron burocráticas, carecieron de autonomía y perdieron competitividad frente al mercado urbano. Aunque Chirinos reconoce que al inicio se observó un incremento en los salarios y cierta equidad distributiva, especialmente en las cooperativas azucareras, también señala que con el tiempo la falta de disciplina, la desorganización y el desincentivo a la inversión privada provocó el colapso al sector. Sin embargo, en síntesis, económicamente, la reforma agraria fue perjudicial, pues sacrificó la eficiencia y la sostenibilidad a cambio de una justicia social que no se acompañó de un modelo productivo viable. En lo que es en la dimensión social, desde el punto de vista social, la reforma agraria representó una revolución en la dignidad del campesino. Eguren
resalta que el campesino dejó de ser visto como una fuerza subordinada y se convirtió en un ciudadano con derechos políticos y culturales. La oficialización del idioma quechua, la creación de programas de educación rural y la valorización del trabajo agrícola fortalecieron la identidad del mundo andino. Por su parte, Zapata afirma que la reforma liberó al campesinado de las alturas serviles y amplió la ciudadanía peruana, integrando al país más que ningún otro gobierno. En este sentido, el proceso tuvo un efecto democratizador profundo, pues reconoció a las comunidades campesinas y nativas como actores legítimos del desarrollo nacional. Asimismo, Chirinos documenta la labor educativa del Centro de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria, CENSIRA, que entró en 1970 y 1974, capacitó a más de 150.000 personas, promoviendo la formación técnica y el liderazgo rural. Estas acciones consolidaron la autovalorización del campesino y redujeron los conflictos agrarios que habían caracterizado al Perú desde comienzos del siglo XX. Por tanto, socialmente la reforma agraria fue claramente beneficiosa, ya que restituyó derechos, eliminó formas de servidumbre y sentó las bases para una ciudadanía rural más equitativa. En conclusión, la reforma agraria peruana fue beneficiosa en lo político y social, pero deficiente en lo económico. Fue beneficiosa porque rompió el dominio oligárquico, democratizó la propiedad, reconoció los derechos del campesinado y fortaleció la identidad nacional. Sin embargo, fue deficiente porque careció de planificación técnica, generó dependencia estatal y redujo la productividad agraria. Se trató de una revolución social justa, pero económicamente inviable. A pesar de sus fallas, la reforma marcó un punto de inflexión en la historia del país. Demostró que la justicia y la equidad son condiciones indispensables para el desarrollo. Aunque sin eficiencia económica, los ideales de libertad e igualdad no pueden sostenerse en el tiempo. Muchas gracias.